atención jubilados y no jubilados, ¿no? Porque jubilados porque son obviamente interesados directos de todo lo que está pasando con el tema moratorias. Además, entra o no entra en la moratoria, porque los jubilados que no entraron en la moratoria también, se ven afectados en cierta medida por todo lo que pasa en el sistema. En definitiva es así. Y a los no jubilados también, porque siempre algún jubilado cerca hay, o que hay que ayudar, o que hay que asesorar, o con el que hay que colaborar, o lo tenemos en casa. Con lo cual esto, Clara, desde los últimos días que venimos tratándolo, disparó enorme cantidad de preguntas. Es más, te estalló a vos la casilla y todas tus redes con preguntas. ¿Cuáles son algunas de las preguntas para ver si podemos ir diagramándolas, contestándolas? Incluso aprovechamos que está Silvia también. Sí, en realidad sí, entraron por todas las redes que pudieron a hacer consultas. Yo creo que las más recurrentes las resumimos en 3. Más que nada tiene que ver con que qué significa que el gobierno haya decidido prorrogar esta moratoria por 3 años más, hasta julio del año 2022. ¿A quiénes alcanza? Alcanza solo a las mujeres. Solo a las mujeres nacidas a partir de 1955. Esto un poco lo decía Silvia hace unos momentos. Ya prácticamente ninguna mujer puede acceder a la moratoria pidiendo 30 años puros por moratoria. Las mujeres que vayan accediendo en estos años tienen que tener por lo menos como mínimo 4 años de aportes fehacientes y pagos en forma regular al sistema y no en cualquier etapa de su historia laboral. Tienen que tener estos 4 años fehacientes como mínimo a partir de enero del 2004. ¿Por qué razón? Porque esta ley de moratoria previsional, la que se acaba de prorrogar, permite solo pedir moratoria desde que la señora cumple 18 años y si es extranjera desde el momento de la fecha fehaciente de ingreso al país hasta el 31 de diciembre del año 2003. O sea, ¿esto también alcanza a ciudadanos extranjeros? Siempre y cuando entre años fehacientes que puedan tener al sistema más los años que tomen por moratoria, le termine dando los años que exige la ley. No olvidemos que la ley dice 60 años edad mínima para las mujeres y 30 años de aportes. El universo potencial de adherentes a es muy bajo igual. Es muy bajo. ¿Hacía falta 3 años, Silvia? Lo que pasa es que yo creo que lo que generó esto es una expectativa interesante para las mujeres y futuras jubiladas, pero realmente lo que me parece que como tema fundamental de la charla es saber que sin aportes no se puede jubilar nadie. Entonces, todas las mujeres que están tempranas a llegar a los 60 años, desde los 56, 57 años, ya tienen que empezar a aportar para ver si pueden ingresar a esta moratoria dentro de los 3 años. Yo creo que fue como una medida que quisieron darle como un poco de aire a los jubilados, pero el impacto real sobre los futuros beneficiarios es muy bajo. Pero espera. Porque lo que explicó ella es fundamental, que todos necesitan tener aportes después a partir del 2004. Pero un tema que me quedó acá pendiente, que está bueno, que lo tomo de lo que decís vos. Vale decir que aquella mujer que tiene 1 año de aporte, si aporta los próximos 3, antes de que se cumpla el plazo de moratoria, se puede adherir. Es muy interesante eso, por eso hay que estar bien asesorado. Y a ver, cada caso es un caso particular. Tu caso no es igual o mi caso no es igual al de Silvia, si estuviésemos en condiciones. Por eso hay que estar bien asesorado, porque algunas mujeres, si se ponen en marcha para aportar a partir de ahora, van a poder entrar. Ahora, ¿no hubiese sido más lógico que si lo hacían por 3 años lo hubiesen hecho por 4? No, lo que hubiese sido... No, ¿sabes qué era lo lógico, Fer? Lo lógico, ¿sabes qué era? Extender la fecha del corte de moratoria. Claro, en vez de ser diciembre de 2003, tendrían que haber extendido como mínimo 3 años o 4 años para adelante. Diciembre de 2003... ¿Qué significa? Que en definitiva no terminó pasando eso. No. Acá lo que se hace es solo se prorroga la vigencia de la ley. No se prorroga el plazo por el cual se puede pedir moratoria. Esto está anclado en diciembre del 2003. Decime. Pero ¿sabes lo que pasa, Silvia? Que si se hacía eso... Era por ley. Por ley, y además se tenía que tratar por ley, pero además iba a tener mayor impacto. Claro. Más gente se iba a poder jubilar. Exactamente. ¿Qué le respondes a todos los que escuchan esto y se quejan y dicen... de la moratoria? Sí, porque terminan jubilándose gente que nunca aportó. Que es el país que tenemos, que nosotros tenemos, lo que dije al comienzo, muy efusivamente, tenemos un país donde el 37%, que me diste el dato concreto, de mujeres tiene trabajos
que no están registrados, donde la historia en nuestro país es que no se ha habido un debido control de aportes. Entonces, las moratorias en definitiva lo que subsanan es todos estos errores que tenemos como sociedad. ¿Sabe la cantidad de gente que viene con un certificado de servicios de 15 años que trabajó en una empresa que ya no existe y a ANSES no le toma los años? Porque el contador de ese momento se robó... Claro, porque no se puede probar. Y no se puede probar. Entonces, ante esta situación, yo creo que a medida que vayamos creciendo como país, tengamos más registración, más trabajo en blanco, donde haya más control de aportes. Hay que hacer un gran trabajo ahí. Pero el trabajo está ahí primero, después vemos el tema de la moratoria. Eso hace, por ejemplo, que está bien que se extienda la base de gente que puede ingresar a una jubilación, que no se puedan subir más los salarios o que la jubilación, la tasa de sustitución sea más baja. Yo te voy a contar algo. La ley 24241, que es la que determina cómo se calcula el haber, es del año 94. Sí, es verdad. Con lo cual no se modifica la manera de cálculo. No es que el jubilado que tiene aportes hoy va a tener un haber más bajo que el que no tiene aportes. Nosotros tenemos esa ley, la 24241 que mencionaba Silvia, desde el año 94. Fue en el año 94, el último año, donde se realiza una reforma profunda en cuanto al sistema previsional. Pero esa ley estuvo tan mal encarada en 1994 que lo único que ha pasado, claro, hasta ahora fue ponerle parches. Y si hoy uno tiene que calificar esa ley, yo te tengo que decir particularmente, tenemos una ley previsional general a través de la cual nos jubilamos la mayoría de los trabajadores, que es un mamarracho, es una vergüenza para el sistema previsional. Y esto lo sabe tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial. Y sin embargo, no se hace nada. Ahora, en definitiva, a ver si entiendo bien, Silvia, lo que decís. Esta moratoria lo que hace es ampliar derechos sobre una base. Exactamente. Pero no recorta los derechos adquiridos de los anteriores. Digamos. Para nada. No es que le saca nada a nadie, sino que amplía. Exactamente. El tema es que esa ampliación recorta expectativas de posibilidad de mejora para el otro universo. Pero la reforma es muy poca. Es muy poca. Muy poca. De hecho, lo más impactante, perdón, Gaby, lo más impactante es esto de, y pasa en muchos ámbitos de la vida, sobre todo en este país, y no solo en el tema previsional, en el tema justicia y demás, que es, yo que como un gil pagué 30 años, ahora... La jubilación va a ser distinta al que tiene moratoria. Claro, obviamente. Distinta. No equipara de la misma manera. Y además hay que tener en cuenta que esto de pensar, bueno, yo gano un haber chico y bajo porque le están dando a otro. Tu haber se va a conformar en función de los últimos 10 años de que vos hayas aportado. O sea, estuviese o no estuviese la moratoria, además, el haber del otro. Mirá, vos tenés otro problema. El otro problema es el que tenés vos puntualmente es la tasa de sustitución. Claro. Es decir, a ver, vos tenés malestar porque te da bronca. Si yo me jubilé con aportes y otro se jubila sin aportes. Que aunque a vos no te involucre, te da bronca. Pero a eso, ¿qué se suma? Que tenés un problema de tasa de sustitución, que a veces tenés que ir a la justicia y encima esperar 8 años para que te den un derecho. Que te da bronca también es injusto, porque ¿quién elige no aportar? Los aportes te los hace el empleador. Vos no elegís aportar o no. Hay gente que no tiene opción. Chicos, a ver, hoy te quedás sin trabajo a los 58 años, hombre o mujer. ¿Qué haces? Nada, ¿qué haces? Nada. ¿Qué haces? ¿Tirás currículums por toda de la hecho ciudad? pasa. Bueno, pasa. Entonces, como Estado presente, lo que hay que tratar es ver qué se hace. Si vos tenés trabajo... Pero ahí hay un caso puntual. Pero pará, el que tiene trabajo no se quiere jubilar. No, claramente. Entonces, si tuviéramos más... Por eso te digo, yo creo que la reforma tiene que venir de la mano de una reestructuración del Estado y de tratar no de tiene generar... que venir, por esto que yo digo siempre, por la discusión de la edad. No tiene que empezar la reforma por la discusión de la edad. No, además hay una reforma previsional que tiene que ser acompañada por otras reformas, como la reforma impositiva, como la reforma laboral. Pero aparte hay algo muy grave. Decía Silvia, una persona que se queda sin trabajo a los 58 años, ni te cuento si esa persona que se queda sin trabajo a los 58 años aportó toda la vida bajo relación de dependencia y después por esas cosas fortuitas solo consigue un trabajo como cuentapropista o como monotributista. Dijiste que había varias preguntas, contestamos una. Contestamos una. Yo igual te voy a meter otra, que no sé si está entre las que te quedan, que es, ¿y los amos de casa qué? No, para hombres esta moratoria no es. La PUAN. La PUAN. 65 años, 80% de una mínima. Una no contributiva, que no tiene que ver con las moratorias. Para los hombres hay una moratoria, pero necesitan tener como 9 años de aporte después del año 94.
Claro, que esa moratoria a la que se refiere Silvia se pierde un poquito porque se hable solamente de esta. Pero la que Silvia dice, esa es permanente, esa no tiene ningún problema, en esa podrían entrar los hombres y se pueden pedir aportes por moratoria hasta septiembre, hasta el 30 de septiembre de 1993. Mira, acá estoy buscando, espera. Dame tiempo, espera, lo tengo. Mientras le voy preguntando. Ahí está, vamos. Se viene, por lo menos, el problema de el colapso del sistema o de los desajustes que tiene el sistema para el que llegue. Sea Macri que se queda, sea Alberto Fernández que viene, sea Lavagna. A ver, ¿Qué tienen que encarar? ¿Qué hay que hacer? tienen que tratar de... No se pueden quedar con esta situación. Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer como gobierno es tratar de tener trabajo, generar trabajo y que el trabajo esté en blanco para que la caja de previsión tenga fondos, se pueda fondear. Porque si no, si la energía está puesta en cómo recortamos y no en cómo generamos, es muy difícil, porque no hay posibilidad en el sector vulnerable que lo pueda hacer. Porque te vuelvo a repetir, el tipo que tiene 65 años y quieren que lo jubilen, no se quiere jubilar, quiere seguir trabajando por un tema personal, porque le interesa. El problema es el que se queda sin trabajo. Claro. Y es nuestra realidad. Entonces, el derecho previsional va de la mano con una realidad del país. Cuando yo escucho muchísimos libertarios que dicen, hay que empezar a ahorrar para la jubilación, háblame de la gente, cómo hace para llegar a fin de mes, como para pensar en ahorrar. Y si llegara es muy difícil la conducta esta del tema del ahorro, porque culturalmente la Argentina no está acostumbrada a ese tipo de sistema y la verdad es que no lo hace. A ver, las moratorias previsionales, la PUAN, todo lo que tiene que ver con esa cuestión no contributiva, se genera por la propia demanda de la gente ante un Estado ausente o ante un Estado que no resuelve los problemas estructurales, porque si no, no existiría este tipo de beneficio no contributivo y que de alguna manera perjudica al sistema porque lo deteriora cada vez más. Ahí encontré más Dale, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, la otra consulta que tenemos, muy recurrente por estas horas, es cuáles son los requisitos para acceder a la jubilación por esta moratoria. Esta moratoria no es una nueva moratoria y lo único que ha cambiado, lo decíamos hace unos momentos, es el tema de que se prorroga hasta el año 2022, pero al alcance es exactamente lo mismo. A ver, los requisitos es solo mujeres, tener entre 60 y 64 años al momento de solicitar el otorgamiento de la jubilación, deben reunir 30 años de aportes entre los años por moratoria y años fehacientes aportados al sistema y deben pasar el socioeconómico. Esto es muy importante. Si los ingresos mensuales de esa persona ante el cruce de datos supera hoy los 53.829 pesos, no califica para acceder a la jubilación por moratoria previsional. Creo que lo tengo a Nacho, Ignacio Olivera Dol, en un móvil. Me avisan cuando está, porque lo quiero sumar a esto. Ignacio, obviamente, ¿está con Paula? Bueno, Paula, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Ignacio Olivera Dol, economista, periodista especializado en economía, por supuesto, para hablar del rumbo económico de cara a las elecciones y cuál es el escenario, ¿no?, con el que se va a encontrar la próxima administración, según quien sea el ganador. Te está escuchando. ¿Cómo te va, Ignacio? Gracias por recibirnos. No, de nada. Vos sabés que, a ver, justo te sumamos a un debate que estábamos teniendo sobre el sistema previsional, que no es un dato menor y que va a tener que atender seguramente la próxima administración, sea cual fuere, la que continúe o la que llegue. ¿Es un drama para vos en materia de economía ajustar el tema previsional? Después ya te voy a preguntar algunas cosas de economía, pero puntualmente esto. Sí, bueno, de hecho la Argentina tiene uno de los gastos en el sistema previsional sobre el Producto Bruto más altos del mundo. En los últimos años este gasto es prácticamente el 13% del PBI y no existen estos niveles en otros países de la región. Es algo que se tiene que atender en el mediano plazo porque la Argentina tiene una coyuntura muy complicada, obviamente por el año electoral, pero es una de las 3 reformas principales que está proponiendo el FMI justamente y comprometiendo sus desembolsos a cambio de que la Argentina avance sobre esas reformas en el primer año de mandato seguramente. Ahora, Ignacio, comparado con otros sistemas en otros países, ¿no? Sé que sos un estudioso, tenés información del tema. Comparado con otros países, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Nos sobran jubilados o nos faltan trabajadores en blanco? Trabajadores.
No, en realidad es un sistema que a nivel global se está dando por el crecimiento de la población pasiva sobre la activa. Esto es una cuestión hasta casi de crecimiento poblacional que se da por una cuestión, el crecimiento vegetativo de la población te va llevando a eso, pero a nivel local se profundizó sobre todo por las últimas medidas, por ejemplo, con la reparación histórica, porque la Argentina agotó algunos de los recursos que había obtenido en el último tiempo, por ejemplo, el blanqueo, que venían a mejorar ese poder de compra de los jubilados, que en realidad estaban reconociendo buena parte de la pérdida que habían tenido los jubilados en los últimos años, pero con ingresos que iban a durar por única vez, que eran los del blanqueo de capitales, ¿no? O sea, la Argentina estuvo dando un paso muy importante para recomponer el poder de compra de los jubilados, pero con recursos que les duraron 1 o 2 años, ¿no? Ahora, eso te iba a preguntar. Tiene que tratar de hacer la Argentina es que sea solvente el sistema. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque cuando hablamos de reparación histórica, ¿no era que la reparación histórica se iba a autopagar con el blanqueo? Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora la metemos como que es un tema más que complicó todo? Bueno, es que justamente la inconsistencia que había era esa, que el blanqueo duraba por 1 o 2 años solamente, porque era ingresos que se daban de una sola vez, y que la Argentina iba a tener un gasto recurrente reconociendo esta actualización en las jubilaciones, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la Argentina es promover un sistema completamente diferente. Obviamente, una de las alternativas puede ser un sistema mixto, o sea, donde empiece a haber una participación de algunos fondos institucionales privados. Ya en el mercado de capitales se está viendo, por ejemplo, alguna iniciativa para promover el ahorro voluntario, ¿no? O sea, que los inversores puedan empezar a ahorrar en fondos que van a tener el beneficio de poder desgravar una parte en ganancias. Entonces, buena parte de los inversores pueden verse incentivados a ir aportando a estos fondos y ir generando de a poco un nuevo mercado que permita fondear las jubilaciones. Ignacio, acá te queremos preguntar algo también desde el equipo. Ignacio, Clara Salguero, cuando vos hablas de la necesidad de ir a un sistema mixto y hablas del aporte voluntario, no tiene nada que ver con lo que tuvimos en la década del 90, el tema de capitalización y reparto, que de alguna manera la capitalización fue obligatoria y no fue una buena experiencia para muchos de los trabajadores argentinos que ejercieron esa opción. Bueno, mirá, pero te aclaro, no soy especialista en el tema y vos creo que sí. Obviamente la experiencia del pasado supongo que no se va a intentar repetir. Acá lo que están haciendo es algo completamente voluntario, que el inversor estaría decidiendo solamente incentivado por esto de tener alguna desgravación impositiva y que se vaya generando de a poco y genuinamente, no una cuestión forzada de que el Estado resuelva empezar a instituir un sistema mixto forzosamente. ¿Y esto no sería como un retiro, un seguro de retiro que hoy existen? Que es algo voluntario, sí, que cada uno, el que quiere pagas mensualmente un seguro de retiro y el día de mañana cuando te retirás tenés el fondo ese para vos. Creo que está la posibilidad hoy de poder hacer eso. Creo, no estoy segura. Pero ahora lo que quieren hacer es sumar a administradoras de fondos, por ejemplo, que vayan creando una nueva estructura paralela a esta. O sea, lo otro va a existir, pero ahora lo que quieren hacer es, a través del mercado de capitales, que haya fondos comunes que permitan un ahorro voluntario que permita desgravar impuestos a través de estos. Ignacio, te meto de lleno en el tema económico y aprovecho. Contanos una cosa, de acuerdo a la información que tenés y tu experiencia y el análisis, ¿dónde estamos parados hoy? Que parece haber un dólar medio planchado, parece estar fluctuante, pero no tanto el tema riesgo país. ¿Estamos en una calma chicha electoral que puede explotar en cualquier momento o estamos en algo que decididamente se aplacó? Estamos en una luna de miel, en una dinámica muy virtuosa, pero de solo 2 meses, ¿no? Están cayendo las tasas de interés, está cayendo el dólar, hay expectativas de que la inflación esté cayendo, el mundo está jugando muy a favor de la Argentina, la tasa de interés de afuera está en mínimos, está cerca del 2%, la americana,
La Reserva Federal está previendo un recorte, que todos sabemos el efecto positivo que esto tiene sobre las economías emergentes. También hay un escenario más calmo en términos comerciales. Siempre, obviamente, los conflictos que puede haber entre las distintas economías en términos comerciales pueden llegar a generar turbulencias en los mercados. Bueno, en este momento hay calma tanto en lo local como en lo externo, pero obviamente, como decías vos, en el mercado empiezan a desconfiar siempre de estos momentos, ¿no? En los que todo parece ir a favor y obviamente puede revertirse de un momento a otro con cualquier dato. ¿Cuáles pueden ser los drivers, digamos, los factores que pueden llegar a cambiar este rumbo? Bueno, lo que dicen en el mercado es, si cambia el contexto global, por ejemplo, algún tuit de Trump o algún conflicto en términos de las negociaciones comerciales, por ejemplo, o un repunte de la inflación en los datos que dé el INDEC, o un cambio en el mapa electoral, alguna encuesta que esté pronosticando un margen, por ejemplo, entre el oficialismo y la fórmula de los Fernández en las primarias que sea mayor al 7%. Bueno, todo eso puede llegar a alterar las cosas y puede llegar a generar mayor incertidumbre. Mientras tanto, lo que se está viendo es un dólar muy calmo que está alentando, por ejemplo, a algunas empresas a salir a colocar deuda de a poco en el exterior. Están sondeando un poco, se está abriendo una ventana porque se ve un escenario un poquito más previsible que hace 2 meses. Y te pregunto, si viene ese imprevisto que puede aparecer, como decís vos, de un momento a otro, más allá de que el contexto hoy local e internacional es generoso, proclive, bueno para la Argentina. Si viene ese imprevisto, ¿Argentina está tan débil como siempre? ¿Está un poco mejor? ¿Tiene más herramientas para contenerlo, para manejarlo o no? Tiene herramientas para contenerlo en el corto plazo. De hecho, el Banco Central, por ejemplo, tiene mucho margen para intervenir en el mercado de futuros. Estuvo recomponiendo en estos 2 meses, aprovechó para ir recomponiéndose en esa posición para poder actuar muy fuerte sin necesidad de vender reservas, ¿no? O sea, no necesariamente tendría que vender dólares para contener el tipo de cambio porque todavía puede vender muchos futuros. Obviamente, si el mercado se empieza a anticipar a un escenario de interrupción de este ciclo político, bueno, eso sí puede ser explosivo para el mercado y obviamente el Banco Central se vería un escenario muy adverso, digamos, para defender al peso. Pero por el momento y dadas estas condiciones que se están viendo, el Banco Central tendría muchas herramientas para contener la dolarización que suele caracterizar a todos los periodos preelectorales. ¿Tenemos alguna pregunta más acá? Sí, Silvia. Sí, yo lo que quería preguntarle es ¿por qué nosotros como sociedad vamos a permitir que la gente que invierta, digamos, en este tipo de fondos privados no paguen impuestos? ¿No crees que esto sería realmente contraproducente con todos los jubilados actuales? Porque en definitiva el activo hoy financia al pasivo. Sí, en realidad lo que sería es un incentivo como para que vos inviertas en estos fondos que en general tienen un impacto, el desarrollo del mercado de capitales tiene un impacto positivo para la economía, que es permitir una mayor profundidad del mercado para que las compañías locales se financien a tasas mucho más baratas y esto algún efecto puede llegar a tener sobre el sector productivo y entonces sobre, por ejemplo, la demanda de empleo, o sea, que haga mucho más consistente el modelo para que las empresas en el mercado local puedan desarrollarse. Entonces eso obviamente tiene un efecto también en el mediano plazo sobre los consumidores. Ese es el plan. Lo que pasa es que terminás desfinanciando el ANSES. Si vos evitás que se paguen impuestos, si estamos diciendo que necesitamos digamos, que esté fondeado ANSES, de esta manera se va y más gente con más plata, porque la que hace esto es la gente que tiene realmente más plata y tiene mejores sueldos. Bueno, entonces me parece que es contradictoria la situación, pero bueno. Es un debate difícil. No, habría que ver eso, obviamente, cómo afecta en el corto plazo. Lo que tratan de hacer con esto es que uno de los pasivos que tiene el ANSES empieza a ser absorbido por el sector privado, ¿no? Esto que para el ANSES, obviamente, hay una cuestión de inconsistencia en el tiempo que debería resolverse a través del ahorro privado. Esa es la idea. Ese es el concepto. Te hago una pregunta. Las expresiones últimas
de los políticos de la oposición con el Fondo Monetario Internacional? ¿Ayudan? ¿Colaboran a enfriar la situación, el mercado, a llevar alguna tranquilidad? Porque vos decías, el cisne negro que puede aparecer es una encuesta que te marque 10 puntos de diferencia entre una fórmula y la otra, ¿no? O un resultado de las PASO que te lo blanqueen concretamente, por ejemplo. Ahora, las definiciones de Lavagna, de Fernández, diciendo, vamos a pedir prórroga, vamos a pedir refinanciar, pero vamos a pagar. ¿Eso tranquiliza un poco? Sí. El fondo en la Argentina terminó siendo la garantía que necesitan los políticos frente a las falencias que tuvieron en los últimos años para mostrar cierta previsibilidad en sus políticas, ¿no? En la Argentina hubo tantos volantazos, cambios de rumbo, rupturas de contrato en los últimos años que la dirigencia política no tiene el poder como para convencer, sobre todo a los mercados, de que sus políticas económicas se van a sostener en el tiempo. Entonces, lo que pasa con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es que los políticos, a cambio de recibir los desembolsos, para no caer en default, se ven obligados a cumplir con cada una de las políticas a las que se comprometen, ¿no? Y esto le permite a los mercados tener una garantía de que la política económica va a ser previsible, que va a ser más coherente o más razonable y más de acuerdo con las expectativas que tienen, ¿no? Que un gobierno sea más amigable para los mercados. Y esto es lo que permite también tener por ejemplo, afecta mucho las expectativas que tenemos sobre el dólar, ¿no? O sea, directamente cualquier expectativa que tengas de un escenario más previsible, lo terminás teniendo también viendo en la evolución del dólar, y obviamente esto tiene un impacto también en los Ignacio, ¿no? en la calidad de vida de los argentinos. ¿Cómo ves el dólar hoy? ¿El dólar está atrasado, está adelantado, está bien, está acompañando? La cotización del dólar hoy, ¿cómo la observás? Bueno, en realidad el tipo de cambio es flotante, así que no hay ningún indicio que te permita mostrar que está atrasado, ¿no? El tipo de cambio es el que resulta de todas las necesidades de dólares que tiene la economía argentina en este momento, obviamente dado el préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque el Tesoro sigue vendiendo 60 millones de dólares diarios en el mercado, pero no es la mayor parte de la oferta en el mercado cambiario. O sea, hay una tendencia del tipo de cambio hacia abajo que es genuina. Sí, en el mercado se empieza a hablar de que puede haber un piso cada vez más cercano, ¿no? Y que puede cambiar de un momento a otro la dinámica del tipo de cambio. Claro, que puede ir subiendo por ahora, o sea, la flotación que vemos es genuina, y no hay ningún motivo. La balanza comercial, por ejemplo, de la Argentina es positiva. O sea, no hay ningún motivo para pensar que el tipo de cambio está atrasado. Otra pregunta. El Banco Central cambió su política después de un permiso del fondo, en donde empezó a vender más de lo que le permitían y además en secreto. Nadie sabe lo que vende. ¿Nadie sabe lo que vende? Ustedes saben más o menos cuánto está vendiendo. No, el Banco Central tiene que informar si vende en el mercado, tiene que informarlo. Lo que pasó es que antes lo informaba en el día y ahora lo informa con algunos días de retraso, pero igual lo normal en otros países es que incluso lo informe mucho más tarde. Lo que sí suele hacer es intervenir a veces a través de bancos públicos. Obviamente el Banco Central nunca lo va a reconocer, pero en el mercado y dentro de las fuentes que tenemos nosotros siempre reconocen que a veces los bancos públicos actúan en momentos de alta volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? Eso pasó en la primera parte de mayo, ¿no? En la primera quincena se veía al Banco Nación participando activamente del mercado cambiario, ofreciendo dólares y con fines cambiarios, no por necesidad de algún cliente que tuviera de pasarse de dólares a pesos, sino porque estaban tratando de ir acotando la volatilidad. Y lo que se veía es que el plan era mantener el tipo de cambio variando entre 1 o 2% con respecto a un promedio que se veía. ¿Sabés por qué te lo pregunto? ¿no? O sea, la idea era ir acotando la volatilidad. ¿Sabés por qué te lo pregunto? ¿No será cosa que dentro de un tiempo nos enteramos que el Banco Central se la había patinado toda y no nos habíamos dado cuenta? O sea, ¿la que están vendiendo es lógica o están vendiendo mucho? En realidad el Tesoro, ¿no? Habría que preguntarse porque el Banco Central no está vendiendo dólares. El Tesoro sí
sí está vendiendo 60 millones de dólares diarios en un momento en que algunos creen que esos dólares deberían estar más orientados a disipar las dudas que hay sobre el pago de la deuda, por ejemplo, para el año que viene. O sea, no hay garantías de que en el 2020 la Argentina va a tener acceso a los mercados para volver a pagar su deuda. Hoy está haciendo un roleo, una renovación de la deuda que tiene de corto plazo y tratando de extenderla para ese año, pero está pagando tasas que son bastante altas, que es 7% anual en dólares, que son bastante más altas que las que tiene que pagar para financiarse para este año. Y eso te está mostrando en realidad que alguna necesidad de dólares va a tener en el mediano plazo y que usar los dólares para obtener pesos, que también necesita para pagar obligaciones en pesos, puede llegar a ser contraproducente y es lo que te explica un poco el nivel del riesgo país. ¿Por qué no baja? Bueno, justamente porque la Argentina no tiene garantizado el pago de la deuda en el mediano plazo y hoy está en los 850 puntos básicos. Es un nivel muy alto para la Argentina todavía. Bien, perfecto. Ignacio Olivera Dol, gracias por recibirnos como siempre. Ignacio, un gran abrazo. Muy claro como siempre. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, Paula gusto, Wilberger, estaba ahí con Ignacio, gracias también. Paula, la verdad que... Hasta luego, Paula, hasta luego. La verdad que uno se queda con 500 millones de preguntas, ¿no? Para hacerle a Ignacio, es un tipo bárbaro, sabe muchísimo. Pero bueno, siempre también empieza a jugar el termómetro del mercado. Ya está Willy Laborda con nosotros, que después también nos va a tratar de explicar, si puede, algunas cosas respecto de lo que son las secuelas políticas de la visita del Fondo Monetario a los candidatos de ayer, que aparentemente trajo alguna calma, pero me parece que los candidatos desde la oposición incluso blanquean una situación que desde el oficialismo no se puede blanquear, que es, hay que sentarse en la mesa y decir, muchachos, a barajar y dar vuelta, vamos a tener que charlar cómo seguimos si quieren seguir cobrando. Silvia, hable ahora, calle para siempre. Te voy a... Nada, lo que creo que de todo lo que charlamos hoy, lo importante es entender que con la nueva moratoria, que en realidad no es una nueva, es la prórroga, todas las mujeres van a necesitar aportes y que se pongan a aportar. Es fundamental eso, que no larguen la toalla, que aporten las que están cercanas a la edad o los de 60 años. ¿Por qué? Porque la mujer de 60 años a los 62 años y medio, casi entre el exceso de edad y los aportes que realice de ahora en adelante, va a poder ingresar a la moratoria. Así que aportar. Muy bien, perfecto. Como siempre. Un gracias. placer, muchas gracias. Que hayas venido. Silvia Arce, a ver, Willy Laborda ya nos va a contar los coletazos políticos de la visita del Fondo Monetario Internacional, qué es lo que el mercado puede leer de esto. Y Clara todavía tiene más preguntas. ¿Le sigue llegando? No, cada vez más. Cada vez más, bueno. Vamos a seguir respondiéndola. Darío D'Amore sigue ahí, inflando la pelota. Inflando la pelota para el partido de hoy a las 4 de la tarde. Ya venimos.